los mejores lugares, solo los primeros puestos. Todo lo que necesitas para ver y jugar está aquí en el Power Conteo. Para 1997, el asombro de los jugadores ante la revolución tridimensional de ninguna forma había disminuido. Estaban totalmente extasiados con el 3D, y más aún cuando los desarrolladores nos presentaban tan maravillosos mundos llenos de posibilidades. Los gigantes de la industria, como Nintendo, Capcom, Konami o Square, lo estaban dando todo para complacer a los fans, nutriendo al mismo tiempo los catálogos del PlayStation y el Nintendo 64 con joyas que se convertirían en verdaderos clásicos referentes de todos los tiempos. Sin duda alguna, para 1997, el futuro de los videojuegos era súper prometedor. En esta segunda etapa de la revolución, ¿cuáles fueron los 10 mejores títulos que pudimos disfrutar? Pues vamos a conocerlos en el siguiente Power Conteo. El éxito de Street Fighter 2 fue tan impresionante que Capcom lo mantuvo por años en el gusto de los jugadores gracias a un sinfín de versiones diferentes en distintas plataformas, que eran el deleite de miles de jugadores. Sin embargo, los desarrolladores sabían que esto no sería para siempre, y en 1997 presentaban en las arcades Street Fighter 3, que definitivamente representaba un paso adelante respecto a la segunda entrega, desde el aspecto artístico hasta en el rubro del gameplay, pues los programadores crearon un sistema de juego muy diferente, con elementos realmente interesantes, como la presencia del parry normal y aéreo, cambiando totalmente la dinámica del gameplay. Es probable que debido al cambio masivo de los luchadores haya tenido una recepción tibia. Sin embargo, Street Fighter 3 realmente significó una evolución del género, a tal punto que incluso hoy algunos fans lo consideran la mejor entrega de toda la serie. Al paso de los años, poco a poco las computadoras iniciaron a ser una opción viable para el desarrollo de videojuegos, tal cual lo hemos venido viendo en los conteos anteriores. Y en 1997 tuvimos otro gran representante de este hecho, de nombre Fallout. A primera vista, muchos podrían pensar que es un clon de Diablo, sobre todo por el estilo en el cual se controlaba el personaje. Sin embargo, los desarrolladores crearon un sistema tan diferente en contexto y herramientas que el título obtuvo su propia personalidad. Sin duda alguna, tu aventura por sobrevivir al futuro posapocalíptico de la guerra nuclear se sentía enorme y llena de posibilidades, con incluso variedad de finales distintos de acuerdo a tus acciones. Así, junto a una estética cincuentera extrañamente encantadora, hicieron de Fallout un título muy interesante, y que pasó a la historia como uno de los mejores desarrollos de su año.
Tras Mega Man X3, en Capcom sabían que ya era necesaria una buena lavada de cara para la serie, y los desarrolladores decidieron que sería de dos formas. Primero, y como resulta obvio, en el apartado gráfico, dándole una estética totalmente retrabajada que se antojaba mucho más madura que en veces anteriores. Asimismo, buscaron refrescar el gameplay gracias a la posibilidad de controlar también a Zero, algo que los fans venían pidiendo desde hace mucho tiempo, y que definitivamente ayudó a dar variedad a las mecánicas del juego. Al final, todo resultó como lo esperaban. Mega Man X4 terminó siendo un estupendo trabajo que conservaba la esencia mágica del original, pero nutriéndolo con varios elementos interesantes, llevando de esta forma a la saga a un nuevo nivel. Uno que encantó muchísimo a los fans. Definitivamente, X y los demás Reploides llegaron con el pie derecho a la nueva generación de consolas. Para 1997, Acclaim pretendía iniciar toda una campaña de mercadotecnia alrededor de Turok, licencia de cómics que había adquirido no hacía mucho tiempo. Y evidentemente, los videojuegos serían una de las piedras angulares de su idea. Así, en 1997 se presentaba de manera exclusiva en consolas Dinosaur Hunter, la primera entrega de la serie que de inmediato sorprendió a propios y extraños. Esto a causa de sus impresionantes gráficos que llevaban un pasito más adelante lo visto durante la primera oleada del catálogo del Nintendo 64. Aunado a esto, Turok logró envolver a los jugadores en su curiosa historia que atrapó a millones en un universo sci-fi por demás interesante, en el cual deberías enfrentar desde dinosaurios hasta extraterrestres, y ver esto en los albores del 3D con tal calidad, definitivamente era un sueño hecho realidad para muchos, que convirtieron al título de Acclaim en su favorito. Así es, el marsupial que logró convertirse en la cara del PlayStation apenas un año antes, estaba de regreso, en una secuela que se tituló Cortex Strikes Back. Pues sí, el científico loco regresaba a la acción, pero con una estrategia totalmente diferente, dando a Crash la oportunidad de deleitar a su creciente número de fans con sus habilidades extremas. Como ocurrió con su predecesor, este título brilló como ningún otro dentro del catálogo del PlayStation, y es que su apartado visual dejaba a todo aquel que lo veía con la boca abierta, pues literalmente era una explosión de colores y detalles que deleitaban la pupila. Eso sin mencionar su apartado musical, que también sobresalía muchísimo con un NOS lleno de piezas frescas y rítmicas que acompañaban más que bien los saltos y volteretas. Definitivamente, Crash Bandicoot 2 fue un título que superó al original en todos los aspectos, un juego particularmente divertido que se ganó a pulso su lugar en este conteo.
Como vimos en conteos anteriores, Nintendo revolucionó y creó un género completo con Super Mario Kart, por lo que llevar la franquicia a un ambiente 3D era algo que todos deseaban ver con ansias, y definitivamente millones de jugadores quedaron con la boca abierta al ver por primera vez Mario Kart 64. Y es que lo que se logró era realmente impresionante, sentando las bases para muchos juegos de conducción en el futuro. Conducir por las bien detalladas y enormes pistas, acompañados por las piezas musicales de ensueño que transmitían perfectamente la sensación de competencia, era realmente impresionante, más aún cuando podías tomar el volante al lado de otras 3 personas, lo que evidentemente potencializaba un montón el factor diversión, pues gracias a todas las posibilidades, esta estaba garantizada. Mario Kart 64 se convirtió en una insignia de todo el catálogo de la consola, y como dije antes, terminó siendo el modelo a seguir para muchos juegos, y no solo de conducción, sino de multiplayer en general. En medio de la enorme revolución del 3D, con la cual todos estaban más que emocionados, se pudo llegar a pensar que la industria entera se volcaría en esa dirección. Sin embargo, Konami no estaba tan de acuerdo, y en 1997 decidió que una de sus franquicias insignias aún mantendría el formato 2D, entregándonos el mítico Symphony of the Night, que vendría a nutrir el catálogo del PlayStation. Muchos habrían creído que la compañía japonesa estaba cometiendo un grave error, pero nada más lejos de la realidad, pues esta entrega no solo mantenía la jugabilidad 2D, sino que además la llevaba a un nuevo nivel, entregándonos el Castlevania más grande de todos y con una jugabilidad impecable, a tal punto que, junto con Metroid, fueron los padres del subgénero conocido como Metroidvania. Y todo esto sin contar siquiera con su apartado artístico, que es literalmente majestuoso. Lo que veías y escuchabas era hermoso y formaban la amalgama perfecta que dio a luz al que muchos consideran el mejor Castlevania de todos los tiempos. Sin duda, los primeros años de la nueva generación fueron un enorme experimento, pues los desarrolladores estaban en un proceso creativo constante para llevar a los diferentes géneros a un 3D hecho y derecho. El caso de los shooters fue un caso particular, pues si bien ya había intentos interesantes desde la generación pasada, fueron los genios de Rare los que finalmente le dieron al clavo con GoldenEye. Y es que llevaron al género a un nuevo nivel, pues aquí no todo se trataba de recorrer diferentes caminos eliminando todo lo que estuviera enfrente. En la piel de James Bond debía ser sigiloso e inteligente, cumpliendo tus objetivos de manera adecuada para poder avanzar. Aunado a esto, contaba con un modo multijugador que resultó ser una verdadera maravilla, atrapando a millones de jugadores al instante, que literalmente se dejaban llevar por horas y horas. Por todo esto, GoldenEye 007 aún es considerado como uno de los mejores shooters de todos los tiempos, y evidentemente una de las joyas de 1997.
Sin duda alguna, uno de los pilares de los juegos en 3D fue Star Fox, que, desde la generación pasada, ya manejaba polígonos en el Super Nintendo, por lo que su llegada al Nintendo 64 debía ser con bombo y platillo. Y afortunadamente para los fans, el título del equipo de mercenarios del sistema Lylat cumplió, y además lo hizo con creces. El equipo de desarrollo realizó un magnífico trabajo al transportar la aventura de Fox, Falco, Peppy y Sleepy a la nueva generación, entregándonos una reinterpretación brillante, con un sistema de juego perfecto que hacía que volar tu Arwing por cada uno de los planetas fuera una experiencia netamente divertida. La sensación de ser un gran piloto estaba ya a otro nivel, en escenas tan épicas que incluso ya se sentían cinematográficas, más aún cuando estaban acompañadas con piezas musicales que derrochaban epicidad por todos lados. Y por si esto no fuera suficiente, contaba con un apartado multiplayer que te llevaba a combatir con tus amigos en intensas batallas aéreas. ¿Acaso hay más que decir? Esta es una de las joyas más brillantes de todo el año. En retrospectiva, es impresionante observar cómo evolucionó Square desde aquel primer juego de la serie que lo salvó de la desaparición hasta el espectacular Final Fantasy VI y el mítico Chrono Trigger, que despedirían la generación de los 16 bits. Ahora era momento de que la saga insignia de la empresa llegara al 3D, y definitivamente no podía hacerlo de mejor manera. Gracias a la capacidad de almacenamiento de los discos en el PlayStation, el equipo de desarrollo pudo crear un mundo fantástico e inmersivo en el cual era fácil perderse de inmediato, junto a personajes tan carismáticos con los que era fácil crear un vínculo empático impresionante. Gracias a todo esto, y evidentemente a un hermoso apartado artístico, tanto en lo visual como en lo musical, la historia del título se pudo percibir en una escala mucho mayor a lo que se había visto antes en los RPG. La epicidad alcanzada a cada paso de la aventura resultaba indescriptible, dejando a millones de jugadores literalmente con el ojo cuadrado. Final Fantasy VII es un juego que ha pasado a la historia y que marcó un antes y un después en los títulos que pretendían romper la barrera de solo un juego. Por todo esto, no cabe la menor duda, Final Fantasy VII es el título que se coronó como el GOTY de 1997. ¿Y qué tal? ¿Te esperabas esta victoria de Square? Déjanos tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y ya que estás por ahí, y aunque tu instinto inicial sea no hacerlo, suscríbete al canal y dale like al video. Además, no te pierdas todo el contenido que Power Beats tiene para ti. Yo soy The First, que siempre te recordará. Toma el control e imagina.